Buenas tardes, amados. Buenas tardes. Sea la gracia de nuestro Señor con ustedes. Es un honor estar frente a ustedes compartiendo la palabra. ¿Ha sido bueno Dios con ustedes? Amén. Dios es bueno, amén. Siempre bueno. Eso, amén. Dígale a su hermano que está al lado, estás en un buen lugar. No porque la persona que está al lado está sentada al lado tuyo. Es porque estamos en un lugar donde somos examinados e instruidos por su palabra. Amén. La semana pasada el pastor estuvo hablando acerca de un principio muy hermoso y fundamental en nuestras vidas, acerca de las puertas en el reino de Dios. Él habló acerca de la perla de gran precio, que simboliza una puerta. Y el día de hoy quiero continuar con algunos pensamientos acerca del mismo tema. Vamos a comenzar leyendo este pasaje de la Escritura para entrar en esto que Dios nos está entregando. Deuteronomios capítulo 10, versos 2 y 13 dice lo siguiente. Deuteronomio 10, versos 2 y 13 dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo prescribo hoy para que tengas prosperidad. Los principios de Dios que están establecidos en la Escritura son para dirigir nuestra vida. Y eso es lo que establece Dios. Vivir por principios, no por preferencia, establecernos en su palabra. Pedro dice, estableceos en la verdad presente, que es su palabra, que Dios está iluminando en un tiempo específico. Ahora, debemos tener estos principios de Dios para dirigir nuestra vida, y estos están desplegados en la Escritura. Lo podemos ver, lo vemos todo el tiempo, los cuales se aplican en forma natural y espiritual sobre nosotros. Ahora, ¿qué pasa cuando no entendemos esos principios? ¿Qué pasa cuando no conocemos esos principios? No tenemos entendimiento acerca de las cosas que Dios habla acerca de sus hijos. Nosotros como hijos de Dios, establecidos en una familia espiritual, siendo Él nuestro Padre eterno, instituidos en una casa de fe, Dios dice, tú obedece mis principios y yo me encargo del resultado, pero simplemente obedece. ¿Cuántos saben que para nosotros es difícil obedecer? Es difícil obedecer para nosotros. Pero en términos de Dios esto es muy simple, Solamente que nosotros tenemos problemas con nuestros pensamientos, nuestra mentalidad, con nuestro razonamiento, nuestros argumentos que se levantan contra la Escritura de Dios. Dios dice, cumple mis principios, cúmplelos, obedécelos, camina en ellos, yo te prosperaré. Y esa prosperidad es en el amplio sentido de la palabra prosperidad. Estabilidad matrimonial, estabilidad con los hijos, estabilidad en los trabajos, en la administración económica. Todo es próspero cuando tú vives por los principios de Dios. Salmo 82 dice lo siguiente, Salmo 82, 5. Dice lo siguiente, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Lo voy a leer de nuevo, dicen, Salmo 82, 5, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. En este corto versículo tenemos tres componentes del sufrimiento en nuestra vida. ¿Por qué muchas veces sufrimos? En primer lugar tenemos falta de conocimiento, dicen no saben. Luego tenemos un malentendido de la vida, no entendemos. Y en tercer lugar tenemos falta de visión espiritual. Dicen andan en tinieblas. Y el pastor en la mañana hablaba acerca del entendimiento entenebrecido, que es estar ajeno a la luz. Y de hecho esa palabra tiniebla significa estar oscuro, como reteniendo la luz, dice la definición. Es decir, tú no tienes luz cuando no tienes los principios de Dios. Y no tener la luz en términos de Dios es no conocer su palabra. Por lo tanto, si tú no tienes luz, no tienes la palabra de Dios, por lo tanto vives en ignorancia. ¿Cuál es el resultado de esto? Tú vives en tinieblas, vives en ignorancia.
Por lo tanto, estás persiguiendo tu vida y los resultados de tu vida a través de patrones incorrectos, por cuanto no manejas los principios de Dios. Por lo tanto, estamos ciegos a los principios de Dios. El resultado es que tiemblan los cimientos de la tierra. Los principios fundamentales que regulan tu tierra son sacudidos. No la tierra física, sino que tu tierra, tu vida. Cuando tú no conoces los principios de Dios y no vives por los principios de Dios, tu vida es sacudida. Tu vida es sacudida. No tiene fundamento. Ahora, eso lo podemos extrapolar a nuestra tierra. Chile es un país de temblores, una tierra sísmica. Por cuanto es un país que no vive en principios. Tú sabes que lo natural es primero, después lo espiritual. Cuando no entendemos los principios divinos, utilizaremos continuamente la fórmula incorrecta y lograremos resultados imprecisos, inexactos en nuestra vida. Ahora, ¿qué es el conocimiento? Es la comprensión de la intención por la cual se hizo una cosa. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios habla acerca de su pueblo? En Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, el conocimiento y el entendimiento, la información acerca de Dios, no te asegura tener conocimiento y entendimiento. La gente afuera conoce a Dios, sabe que hay un Dios, pero no le conocen, no tienen entendimiento de Él. Por lo tanto, sus resultados siguen siendo imprecisos. Dentro de la iglesia muchas veces nos pasa lo mismo. Ahora tenemos que venir a un lugar, a una posición, donde las cosas están alineadas en la voluntad de Dios, están alineadas sobre su palabra. De hecho, en esta casa cuando nosotros hablamos de que somos cristocéntricos, vivimos por su palabra, nos establecemos en su palabra y todo lo que hablamos es en base a su palabra. De hecho, en tercera de Juan, si no me equivoco, Juan dice lo siguiente, el que es de Dios es el que persevera en la doctrina. El que no persevera en la doctrina no es de Dios. Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guarda mi palabra. Por lo tanto, en términos de Dios, cuando nosotros expresamos ese amor a Él, hazte esta pregunta o haz este análisis. Si realmente tu amor hacia Dios es verdadero, ¿cómo establecemos eso? Por cómo caminamos en la palabra de Dios, por cómo caminamos en sus principios y no en una mentalidad propia o una mirada personal acerca de las cosas. ¿Amén? Entonces, la vida se tornará complicada y difícil de vivir solo para un hombre que ignora los principios de Dios. Los principios se aplican a todos en general y la obediencia a esos principios te garantiza que la voluntad de Dios se realiza en tu vida. ¿Amén? La semana pasada empezamos a hablar acerca de las puertas. Y las puertas en las Escrituras, en el reino de Dios, es un principio fundamental en nuestra vida que nos permite entender cómo estamos posicionados en un lugar de autoridad. Porque la puerta, todos conocen una puerta, aquí hay muchas puertas. En términos literales, una puerta, y en términos de las Escrituras también, o un pórtico, establece la división entre dos ambientes. Y posee cierta autoridad, vamos a sentar eso como base. Una puerta en sí, esa posición es de autoridad porque determina lo que entra y lo que sale de un ambiente a otro. ¿Amén? La semana pasada dijimos que nosotros éramos puertas. Bien, hoy día quiero establecer una perspectiva un poco más general acerca de las puertas. Vamos a ir de lo general y quiero especificar un punto crucial en nuestra vida. Cómo nuestros padres espirituales, nuestros líderes se establecen como una puerta en nuestra vida. Una puerta, por lo tanto, en su sentido original es una apertura, es una entrada. Y tenemos que ver la enseñanza alegórica y metafórica que Dios establece a través de estos principios. Y quiero partir de lo más general. En primer lugar, y la semana pasada lo vimos, Jesús, dice la Escritura, que es la puerta. Vamos a decir eso, Jesús es la puerta. Amén. Él nos dio entrada nuevamente a la familia de Dios por medio de su sacrificio. Efesios 2:18 dice lo siguiente, porque por medio de Él
los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que, ¿quién es tu puerta? Cristo es tu puerta, porque nos reconecta nuevamente con el ambiente del Padre, nos reconecta nuevamente desde el lugar donde salimos en el principio, pero ahora somos parte de la familia de Dios. Juan 10:7 dice lo siguiente: volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. En este mismo pasaje también encontramos la funcionalidad de Jesús como puerta. Dice, yo soy la puerta en el versículo 9. Y dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A través de Jesús pasamos de no tener vida, de estar muertos, a tener vida. Por eso yo le digo que una puerta establece dos ambientes. En Jesús pasamos de muerte a vida, de Adán a Cristo, de la potestad de las tinieblas al reino de su luz admirable. Amén. De la orfandad a ser hijos, a tener un padre. Por lo tanto, tenemos que considerar este principio a Jesús como una puerta, la cual nos permite y nos da acceso a una posición y a una autoridad en esa posición. Ahora Jesús no solo es la puerta, un lugar de entrada, sino que la puerta, Jesús, también establece la naturaleza de Jesús. Dice, yo soy la puerta. Por lo tanto, la puerta en Jesús es una naturaleza que tenemos que modelar. No solamente atravesamos por Jesús, sino que también imitamos a Jesús. Nos convertimos en Jesús. Esto nos desafía a que Él se convierta en todo lo que Él es dentro de nosotros. En otras palabras, que su naturaleza crezca en nosotros. Amén. Si Él es tipificado como una puerta, como una entrada, entonces nosotros somos así, de la misma forma. Por lo tanto, nosotros como puerta debemos modelar todo lo que Él es. Su naturaleza, su carácter, su comportamiento, lo que Él habla, sus decisiones. Esto es la semejanza de Cristo. Esto es perseverar en la doctrina. Amén. Primera de Juan 4:17 dice, como Dios es, somos nosotros aquí en este mundo. Eso es exacta representación. Pero tenemos que manejar el principio de exacta representación y no solo conocerlo, entenderlo, sino que vivirlo. Convertirnos en aquello en lo cual estamos siendo edificados. Ahora, en segundo lugar, la iglesia es una puerta. La iglesia es una puerta. Y como su iglesia nos convertimos en este portal por el cual Dios manifiesta su reino en la tierra. Sin una iglesia funcionando como puerta, el reino de Dios no puede ser manifestado. Y la humanidad siempre tuvo el propósito, la finalidad de conectar estos dos reinos. Lo celestial, lo espiritual con lo natural. Si nosotros vemos la creación de Adán y Eva en el principio, Dios los creó, Dios solamente no creó el mundo para que ellos gobernasen. Dios también estableció un andamiaje espiritual para que Dios se comunicase con el hombre a través de su espíritu. Por lo tanto, Adán tenía esta dualidad de vida, digámoslo de alguna forma, donde él sabía cómo comportarse en lo natural, porque administraba todas las cosas naturales, pero también tenía acceso a lo espiritual, libre. Él tenía una puerta abierta en ambos sentidos, en lo natural y en lo espiritual. Ahora nosotros, ¿cómo nos establecemos como una puerta en lo natural? Pero cómo también tenemos una entrada a lo celestial. Ahora, ¿para qué tú quieres una entrada a lo celestial? La Escritura dice que nosotros estamos sentados, ¿dónde? En lugares celestiales. Pero tú estás aquí, yo te veo aquí, no te veo en otro lado. Entonces tenemos que tener el entendimiento acerca de estas cosas. Tú eres de este mundo, tú estás en este mundo, pero no eres de este mundo. Amén. Entonces, ¿por qué estamos sentados en lugares celestiales? ¿Cuál es la tarea de estar sentados en lugares celestiales? ¿Simplemente disfrutar de un privilegio como hijo de Dios? ¿Simplemente disfrutar de este derecho de estar sentado con Cristo en lugares celestiales? No, debemos traer funcionalidad a todo lo que se es impartido. Ahora, yo estoy en los lugares celestiales, estoy en el trono de Dios, ¿para qué? Para ver todo lo que Dios es, ¿y qué? Y manifestarlo en la tierra. Jesús decía, todo lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. La voluntad de mi Padre es mi voluntad. Mi comida es la voluntad de mi Padre. Pero Jesús, tú lo viste en la tierra. Jesús, y tenemos historia acerca de esto que lo avala, lo tenemos. Es nuestro fundamento de vida, es nuestra esperanza también. Ahora,
Génesis 28, 17 dice lo siguiente. Este es el cuadro de Jacob yendo a buscar una esposa. Pueden ustedes leer todo el capítulo 28 y dice que él cuando va de camino, dice que lo pilló la noche y se puso a dormir en cierto lugar. Y dice que él tuvo un sueño. Y él veía que una escalera desde la tierra al cielo estaba puesta y decía que ángeles subían y descendían de ese lugar. Entonces él despierta, ahí la escritura dice que él tuvo miedo, pero la traducción literal es que tuvo temor de Jehová, temor reverente. No miedo como de estar asustado, sino que tuvo temor de Jehová por ver lo que vio. Ahora él dice lo siguiente en Génesis 28, 17, dice, y tuvo temor y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios y puerta del cielo. Nosotros como casa de Dios, como iglesia constituida en Cristo, somos una puerta del cielo para este mundo. Amén. Estoy yendo muy línea sobre línea, paso tras paso para que tengamos un entendimiento claro acerca de esto. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Por lo tanto, la iglesia conecta dos ambientes, un reino celestial y un reino natural. La puerta se refiere a la casa o a la familia de Dios compuesta por hijos, sobre los cuales los ángeles ascienden y descienden. El entorno corporativo de la familia de Dios proporciona literalmente un portal al reino celestial invisible. Amén. Amén. Esto parece como una historia, ¿cierto? Ficción, pero no, es así. Son las cosas espirituales, es como nos movemos en esta tierra. Y vamos a destacar un punto. Después dice ángeles subiendo y descendiendo. La dirección y el orden en la escritura es muy importante. Vamos a tocarlo más adelante. Miren lo que dice la escritura. Dice, primera de Juan 4:17, lo leímos recién, dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Primera de Corintios 15:49 dice lo siguiente. Primera de Corintios 15:49 dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Dile a tu hermano que está al lado, dile, debes traer la imagen del celestial. Ahora le voy a hacer ahora hazle una pregunta comprometedora. ¿Estás trayendo la imagen del celestial? No se respondan. La palabra traeremos significa lo siguiente, dice, denota no solo un simple acto de llevar. En otras palabras, tú no presentas a Dios. Tú no dices, mira, Dios es esto, Jesús es esto y esto otro. No, mira lo que dice. Denota no solo un simple acto de llevar, dice, sino una condición habitual y continua. Tú no presentas a Dios, tú manifiestas a Dios. Hay una diferencia, porque declarar lo que es Dios o presentarlo te exime de responsabilidad. Pero nosotros tenemos una responsabilidad tremenda. Y por eso la palabra tiene que ser encarnada en nosotros. Porque no presentamos a Dios, sino que le manifestamos y nos comportamos como una puerta en el lugar donde tú te mueves. Amén. Y por otro lado, el término imagen denota la forma real, no una mera similitud. Es decir, tú tienes que cargar a Cristo, expresar a Cristo, en términos más simples. Traemos todo lo que Dios es a la tierra por medio de este privilegio de representatividad. Pero debemos saber que Dios, siendo omnipresente, no habita ni es recibido en todos lados. Dios es omnipresente, amén. Él está en todo lugar, pero no es recibido por todos. Él no habita en todo lugar. La Escritura dice en Salmo 9:11, cantad a Jehová que habita en Sión. Salmo 132, 13 y 14 dice, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. ¿Dónde habita Dios entonces? En Sión, que es una figura de la iglesia perfecta. Tú y yo somos habitantes, hijos de Sión. Por lo tanto, Dios habita en nosotros. Amén.
Por lo tanto, cuando funcionamos en el principio de exacta representación de Dios sobre la tierra, es que estamos convirtiéndonos en esa puerta que trae y manifiesta el reino de Dios en todo lugar. Amén. Ahora, tú puedes ser una puerta en tu trabajo. Y quiero mencionar solamente 3 aspectos de las puertas. Les dije acerca de Jesús, estamos acerca de la iglesia, pero hay muchos otros puntos acerca de lo que representa una puerta. Un esposo es una puerta en una casa. Pero ¿cómo traemos la realidad de los principios de Dios a nuestra vida y nos sometemos a ella? Dice, como mencionamos, puerta alude a un punto de acceso, a una entrada. El portal al cielo es la iglesia de Dios. No cualquier persona puede acceder a los recursos de Dios. Amén. Se accede al reino de los cielos a través de la casa de Dios. El recurso de los cielos se alcanza en la casa de Dios y la casa de Dios es conformada por hijos. Tú no tienes una casa si no hay hijos. Entonces la iglesia como una puerta posee una autoridad divina, amado, que no será sometida en este mundo. Dijimos que las puertas simbolizan autoridad. Por ejemplo, en las Escrituras cuando habla acerca de Babilonia, que es un sistema que gobierna el mundo, ¿cuántos saben que Babilonia gobierna el sistema del mundo? No es meramente historia, una ciudad histórica. No, Babilonia es un espíritu, una influencia espiritual que gobierna el mundo hoy en día. Por lo tanto, cuando hablamos de sistemas, hablamos de una forma de pensar, de una mente que está ligada a la naturaleza de esa persona o de ese sistema. ¿Bien? Babilonia significa confusión, lo sabemos. Pero mira lo que significa Babilonia también. Babilonia significa puerta de los dioses. Por lo tanto, el sistema mundial es una puerta. Babilonia es una puerta a través del cual Satanás encuentra acceso e influencia en el mundo. Así como Cristo, como Dios tiene un sistema de influencia sobre el mundo a través de su iglesia, Satanás tiene también un sistema de influencia a través de un tipo de mentalidad. No estamos hablando que Satanás es lo opuesto a Dios o lo contrario a Dios. No, Satanás no es nada frente a Dios. Satanás no existe frente a Dios. No hay un punto de comparación entre ambos. Cuando se dice que Satanás es el enemigo de Dios, no. Él ya fue derrotado. Él no tiene ningún punto de comparación con Dios. Por lo tanto, no le damos la relevancia que tiene. Amén. Entonces, la casa de Dios es el portal a través del cual Dios encuentra acceso e influencia en la tierra. Mira lo que dice Mateo 16, 18. Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Por eso yo te digo que la iglesia se establece como una autoridad que no puede ser derrotada o no puede ser sometida por las influencias del diablo. Pero pongan atención en esto. En una iglesia que es edificada. En una iglesia que es edificada. ¿Y qué significa ser edificados? Es con lo que introduje en un principio. ¿Cómo conocemos y entendemos los principios de Dios para ser conducidos en nuestra vida? ¿Cómo somos formados en nuestro carácter? Somos dirigidos, somos pulidos como piedras vivas para manifestar algo. Entonces dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia que Dios edifica, no que un hombre edifica. No que un pastor, no que un apóstol, no que un profeta edifica, sino que Dios edifica. El Salmo 127 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Pero ¿cuántos saben que Dios utiliza a hombres para concretar sus propósitos? Amén. Esta iglesia es una iglesia edificada, formada por Dios, contra la cual la autoridad del infierno no puede prevalecer. Y las cosas para este sistema, amado, irán de mal en peor, de gracia tras desgracia. Tinieblas cubrirán la tierra. Pero para la iglesia que Cristo está edificando, las cosas irán totalmente en sentido contrario. Iremos de gloria en gloria, de poder en poder. Dice la Escritura en Isaías, cómo este monte de Sión, esta iglesia perfecta, genera tal resplandor, tal gloria de Dios,
que todas las naciones alrededor vendrán a ella. Y eso es porque hay una representatividad por medio de ella. Cuando tú cargas la gloria de Dios, cuando tú cargas la semejanza de Dios, literalmente las personas serán atraídas a tu vida. Tú no tienes que hacer nada más. Las personas vendrán a ti. Dice, de Sión fluirá la ley, los estatutos, la palabra de Dios. Pero para tú generar esa representación, tú tienes que estar lleno de su palabra. Amén. Entonces dice, la iglesia de Cristo que Él está edificando, en este orden de padres e hijos, a Jerusalén la celestial, a Sion, a la congregación de los primogénitos, esta iglesia será fortalecida porque Dios es el arquitecto y constructor. Él es quien nos forma. Ahora, mira lo que dice Isaías 43, verso 1. ¿Cuántos saben que Dios nos ha creado? Bien. Ahora Dios nos está formando. ¿Cuántos saben que crear no es lo mismo que formar? Mira lo que dice ese versículo. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo Jacob y formador tuyo, oh Israel. Tú sabes que Jacob e Israel es la misma persona. Dios creó a Jacob, pero formó a Israel. Dios te creó en el vientre de tu madre, te dio vida, te dio ese aliento de vida, pero Dios no forma a todas las personas. Dios forma a sus hijos. De hecho, esa palabra creador es solamente dada por Dios, asignada hacia Él como una persona que crea, que trae a existencia. Y mira la palabra formador, significa lo siguiente. Mediante la idea de embutir en un molde, moldear en una forma específica, como un alfarero. La pregunta de nuevo es, si estamos siendo formados por Dios. Porque todos hemos sido creados por Dios. La pregunta es si estamos siendo formados por Dios. Y cuando hablamos de ser formados por Dios, hablamos de ser edificados en la palabra. ¿Para qué? Para que Cristo sea formado en nosotros. Para producir lo que nuestro ADN posee, que es Cristo. Para ser productivos en un tiempo. La pregunta es, ¿dónde nos forma Dios? ¿Dónde nos forma Dios? ¿A través de quién nos forma Dios? Amén. Hemos dicho estas cosas un par de veces anteriormente, pero es necesario mirarlas de nuevo desde una perspectiva distinta. Dijimos que somos una casa de Dios, somos la casa de Dios, y una casa está compuesta por hijos. Y la palabra hijo en las Escrituras es ben. Mira lo que significa, es extensión de un linaje o de una casa. Pero mira lo que dice, esta expresión es hermosa, porque dice que un hijo es el constructor del nombre de una familia. Hijo es el constructor del nombre de una familia. En otras palabras, quien le da reputación a tu familia son tus hijos. Son tus hijos. Por eso que Dios se manifiesta y establece este orden de familia. Porque Él sería representado por sus hijos. Porque Él entraría en el séptimo día en reposo, cuando Él creó todas las cosas. Porque Él ahora tendría a Adán, a su hijo y a Eva, que lo representaría en este lugar. Amén. Pero una casa en términos de la Escritura está conformada por padres e hijos. Y los hijos establecen la reputación de una casa. Amén. Hijos, todos los hijos que están escuchando el día de hoy, ustedes son la reputación de su casa. Ustedes son la reputación de sus hogares. Ustedes son el reflejo inherente de sus padres en el lugar donde se mueven. Tú en la forma que te comportes en cualquier lugar. ¿Se han dado cuenta cuando los niños se portan mal y dicen, ¿y quién será el padre de este niñito? ¿Quiénes son los papás de este niño? Es porque el hijo construye la reputación de un hogar. Ahora, como hijos, nosotros debemos tener
La madurez y el entendimiento acerca de estas cosas. ¿Qué imagen estoy representando yo? Ahora la línea es delgada, podemos caer en una hipocresía, comportarnos muy bien afuera y mostrar que somos wow. Pero dentro, en el núcleo de nuestro hogar, mostrarnos verdaderamente como somos. Estamos viviendo en una dualidad, en una hipocresía. Pero debemos establecer estas cosas, porque como hijos de Dios también nosotros representamos a un Padre. Por eso yo te digo que en términos de Dios es invisible, porque Dios es espíritu. Pero Él tiene a sus hijos para que le representemos. Entonces, en el lugar donde tú estás, tú te conviertes en una puerta donde las características de Dios son mostradas en ese lugar. Porque Dios no es recibido en todo lugar, pero tú eres recibido en el lugar de tu trabajo, por ejemplo. Y en la forma en que te manifiestas en tu trabajo, es en la forma que esas personas conocerán de Dios. En la forma en que te presentas frente a tus vecinos, en cualquier lugar, amado. En la fila del banco, no sé, en el supermercado. En la forma en que te presentas en ese lugar, es en la forma que estás expresando a Dios. Es por eso que tenemos que tener cuidado, amado. Nuestra conducta, cómo hablamos, incluso cómo pensamos. Creo que nuestra mayor batalla está en nuestra mente. Pensamos cosas, no las decimos, pero las pensamos. Y en términos del nuevo pacto, si tú lo pensaste, ya está hecho. Es como si lo hubieses hecho. Amén. Por lo tanto, tenemos que poner énfasis en estas cosas, de cómo Dios nos establece como puerta, como una casa de fe, como iglesia, por la cual el reino de Dios es manifestado en la tierra. Ahora, nosotros somos edificados, somos establecidos en casas de fe. Esto es una casa de fe, una iglesia local, donde lo que estamos siendo, domingo a domingo, semana tras semana, es ser edificados en la palabra de Dios, es ser moldeados. ¿Recuerdan la palabra formación? Es como embutir en un molde para dar una forma. Ahora, Dios para darte forma, Dios para edificar tu vida, Él utiliza hombres enviados que portan la palabra de Dios, que imparten gracia sobre tu vida. Ahora tú dirías, no, pero si yo tengo acceso libre al Padre. Sí, amén. Todos tenemos acceso libre al Padre. Pero Dios establece un orden, una administración específica dentro de las casas de fe. Es lo que llamamos la paternidad espiritual. Cómo nuestros padres espirituales nos edifican a través de la palabra de gracia. Te pongo un ejemplo simple. Cuando Jesús, y vemos este gran milagro en la Escritura, cuando en la alimentación de miles y miles de personas con 5 panes y 2 peces. Tú ves a Jesús orando, bendiciendo los alimentos. Acto seguido Él reparte los alimentos ¿sobre quién? Sobre sus discípulos. Quienes reparten ese alimento son los discípulos. Ahora la gente no podría venir a Jesús, y decirle, necesito pan. No, porque dice que fueron separados en grupos, de 50 en 50. Y había una organización, había una administración para repartir ese alimento, ese pan que figura de la gracia de Dios. Tú no podrías venir delante de Jesús y decirle, Jesús, dame pan. Tú tendrías que ir del discípulo encargado acerca de distribuir el pan sobre tu grupo. Amén. Eso no quita que nosotros no tengamos acceso al Padre. Estaríamos invalidando el nuevo pacto o el sacrificio de Cristo. Porque en su presencia, con la sangre de Cristo, tenemos acceso libre al Padre, a la familia de Dios. Pero Dios establece una administración específica. Y sabemos que esto es de Dios, amado. Sabemos que esto es de Dios. Ahora, ¿por qué necesitaríamos en el punto 3 cómo un Padre espiritual se convierte en una puerta sobre nuestras vidas, en esta administración de nuestras casas de fe? ¿Por qué necesitaríamos a un Padre espiritual como una puerta sobre nosotros? Y te voy a dar una respuesta que puede sonar fuerte quizás. Y es porque necesitamos ser relevantes en los propósitos de Dios. Dicho de otra manera, tú tienes que jugar un rol en los propósitos de Dios. Y eso es a través de una puerta que se establece como una gracia paternal sobre tu vida. Te lo voy a explicar. Dijimos que una puerta es una posición que carga una autoridad, por cuanto tiene la capacidad de permitir la entrada desde un lugar a otro. Y Dios no soltará un manto de autoridad sobre nuestra vida, sino hasta que nos sometamos a otra autoridad dada por Él a través de una puerta. Una gracia paternal que trae formación, dirección, guía, disciplina, madurez a nuestra vida. Circuncisión. ¿Cuántos conocen la circuncisión? ¿Cuántos saben que la circuncisión es dolorosa?
Pero los padres han sido puestos para circuncidar nuestra vida. Han sido puestos para circuncidar nuestra vida. Ahora, esto es riesgoso siempre. Para un padre espiritual esto siempre es riesgoso. Porque tiene que dejar el miedo de lado y el temor de quizás perder hijos. Porque tú estás confrontando la inexactitud y la imprecisión. Pero tú puedes ver cómo cuando Moisés es llamado a libertar al pueblo de Israel, y él dice que vivió 40 años fuera. Tiene su esposa, tiene sus hijos. Pero él cuando va a Egipto nuevamente, dice la Escritura que descendió Jehová para matarle. Acto seguido su esposa circuncida a sus hijos. Circuncida a sus hijos. Dios no hubiese escatimado en matar a Moisés si es que esos hijos no eran circuncidados. Porque el propósito de Dios siempre es más importante que una persona. Ahora tu vida y mi vida tiene que ser circuncidada. No importa quién es la autoridad paternal que está sobre nosotros. Ahora te hago una pregunta. Muchas veces tenemos este mal concepto de elegir a nuestros padres espirituales, de elegir en la iglesia que yo quiero ir. Pero la realidad es que tú no eliges a tus padres espirituales. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú elegiste a tus padres naturales? Por lo tanto, no tenemos el derecho de elegir quién es la autoridad que nos supervisa. Es por eso que tenemos que tener entendimiento acerca de estas cosas. Porque si tú estás en un lugar impreciso, tu vida será imprecisa. Si tú no tienes la capacidad de buscar en el Espíritu cuál es tu puerta que traerá bendición sobre tu vida porque estás en el lugar correcto, tu vida de lo contrario será inexactitud. Te lo voy a comprobar con las Escrituras, amado. Te lo voy a demostrar con la palabra de Dios. Ahora te respondo la pregunta que hice anteriormente. ¿Dónde nos forma Dios? En nuestras casas de fe. En nuestras casas de fe. Que son figura de una cantera. En la Escritura es cuando Pedro nos trata o nos tipifica como piedras vivas. Y en 1 de Reyes capítulo 6, cuando Salomón construye el templo de Dios, dice que las piedras eran pulidas y trabajadas en las canteras. Y la demanda era que esas piedras fueran pulidas en silencio. Y que el templo fuera construido en silencio. Ahora tú eres una piedra viva, según las Escrituras, y tú eres trabajado en este lugar. Tú eres pulido, no por un hombre, sino por la gracia que Dios deposita en un hombre para moldear nuestra vida. Ahora, la palabra de Dios es la única que tiene el poder para edificar nuestra vida. Pero Dios establece estos protocolos. Dios establece esto que está desplegado por toda la Escritura. Ahora, esto es una cantera, esta casa de fe es tu cantera, es mi cantera donde nosotros somos formados. ¿Para qué? Para ser puesto en un lugar relevante. Porque la piedra, luego de ser trabajada en la cantera, era puesta en la edificación del templo de Jehová. Amén. Tú puedes leer 1 de Reyes capítulo 6. Ahora, Malaquías 4, del 5 al 6, es un verso que conocemos mucho y dice lo siguiente. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y vemos desplegado este principio de paternidad en las Escrituras. En el Antiguo Testamento tú lo ves por todos lados. En el Nuevo Testamento tú también lo ves y lo vamos a verificar. Pero debemos tener entendimiento acerca de esto. Y mira lo que dice, en sí el principio de paternidad en Malaquías se establece para romper una maldición que viene por no adherirse a un principio divino. Dios pone mucho énfasis en la familia en el Antiguo Testamento. Porque tenía que modelar y mostrar lo que sería una sombra de lo que es la iglesia. Por eso nos conducimos como una familia en este lugar. Mira, la palabra maldición significa lo siguiente. Maldición significa como encerrado en una red. Eso significa maldición. Como encerrado en una red, sea literalmente o figurativamente. Por lo general, objeto condenado, exterminación o destrucción. Ahora, el principio de padre e hijo, el principio de paternidad espiritual, no es el fin en sí mismo.
no es el fin. Eso no es el todo de la Escritura. Está ahí como un principio para lograr un resultado mayor. La voluntad de Dios viene a sus hijos a través de una gracia paternal que representa una puerta en nuestras vidas. Porque yo te preguntaba, ¿por qué necesitaríamos una puerta? Es porque tenemos que ser relevantes en los propósitos de Dios. Si tú quieres cumplir el propósito de Dios que está designado a tu persona y como iglesia y como cuerpo corporativo, debemos saber cómo reconocer una gracia paternal. Lo vamos a ver. Porque en ese sometimiento a esa autoridad está la voluntad de Dios, está tu propósito, está tu propósito. Dios está diciendo que quiere romper una maldición, pero si no te suscribes a un principio de padre e hijo que es auténtico, que carga en sí la voluntad de Dios, te dice literalmente que serás atrapado, encerrado y no jugarás ningún rol central para el desarrollo de los propósitos de Dios. Por eso yo te decía hace un rato, tú no eres más importante que el propósito de Dios. Dios podría haber elegido a otra persona que no fuese Moisés, si no circuncidaba el prepucio de sus hijos. Tú sabes que Dios no trabaja con planes de emergencia o planes B, no. Su voluntad dice que mi palabra vendrá y hará lo que yo quiero. Hará lo que yo he mandado que haga. Por lo tanto, muchas veces tenemos esta posición de creernos superestrellas, ¿cierto? Super personas que capturan el propósito de Dios. Y no, amado, no. Dios te ama, tú eres importante para Dios, tú eres su hijo, pero el propósito y la voluntad de Dios, que es eterna, es mucho más importante que tú. Pero hay un pero. Pero Dios utiliza a los hombres y a sus hijos para establecer ese propósito eterno. Somos nada, pero somos lo más importante para Dios. Somos nada, pero somos lo más importante para Él. Y quiero establecer un ejemplo muy claro acerca de Ruth y Noemí. ¿Cuántos conocen la historia de Ruth y Noemí? Voy a parafrasear algunas cosas de la historia. Son solo 4 capítulos, léalo en su casa. Dice que estaba la casa de Elimelec junto a su esposa Noemí, sus hijos, y dice que en aquel tiempo en Belén hubo hambruna. Y este hombre Elimelec, padre de la casa, decide ir a otro lugar por buscar alimento. Él migra y se va a Moab. En ese lugar, en Moab, muere Elimelec. Sus hijos se casan con 2 personas, cada uno toma una esposa. Y años después esos mismos hijos mueren. Y queda esta persona Noemí sola, literalmente sola. Y Moab significa, ustedes saben, ¿qué padre? ¿O para qué quiere un padre? Entonces tenemos a estas 2 nueras que en términos de la cultura antigua, tú puedes decir o ver este pasaje acerca de una historia muy bonita acerca de una suegra y una nuera. Pero la realidad es que es una historia y es un principio que se establece en un orden de paternidad espiritual. Ruth, que es una de las nueras, en términos de la cultura, ya no es una nuera, es una hija. Es una hija. Y Ruth viene desde este ambiente donde los padres son despreciados, donde su entorno carece de la imagen paternal. Entonces ella viene y ve a Noemí en esta condición de amargura porque había perdido todo. Noemí no tenía nada, había perdido todo y ella estaba volviéndose a Belén. Pero Ruth, una de sus nueras, una de sus hijas, está viendo algo en el interior de Noemí. Algo que vale la pena ver, porque el contexto es que Noemí está en amargura. Ruth 1:20 dice lo siguiente. Mara respondía y decía, Noemí decía, no me llaméis así, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ahora Ruth está teniendo esta perspectiva profética acerca de Noemí, porque cuando se trasladan a Belén, ella dice, llámame Mara, llámame amargura. Y amado, nadie en su sano juicio sigue a una persona que es amarga. Amén, lo vamos a dejar ahí. Y mira lo que significa Noemí. Mira lo que significa Noemí. Noemí significa placentera.
pero etimológicamente la raíz de este nombre significa gracia. Gracia. Diga gracia. No gracias, gracia. Gracia, la sustancia de Dios. Aquello por lo cual somos edificados. Ahora, la esencia de Noemí es gracia. Está impregnada de una gracia paternal, pero por lo contextual no puede ser manifestada. Ahora tenemos a Ruth, una de sus hijas, de sus nueras, que son hijas, y tenemos a Orfa. Si vemos a la otra nuera Orfa, ella no tiene la capacidad de ver lo que carga Noemí, porque sus ojos están velados por el contexto. Ella está pensando que Noemí no puede entregarle nada, no puede tener un beneficio inmediato. En otras palabras, está juzgando por lo natural, por lo contextual. Porque cuando Noemí vuelve a Belén de Judá, le dice a sus dos nueras, le dice, váyanse, vuélvanse a su tierra, porque yo no tengo nada que darles. Absolutamente nada. Entonces aquí tú ves dos naturalezas, Ruth y Orfa, que son las dos naturalezas que nos habla el nuevo pacto. Entonces Ruth dice, y se queda con ella, le dice, se aferra a ella y le dice, donde tú vayas yo iré, tu Dios será mi Dios, donde tú mueras yo moriré. Se aferra literalmente en unión a Noemí. Pero Orfa dice, bueno, esta mujer en verdad amarga, no tiene nada que darme, me voy. Ella volvió a su tierra. Pero tú ves Ruth cómo puede ver proféticamente lo que está en el corazón de esa mujer. Porque dijimos que Noemí significa gracia. Y a pesar de que el contexto no lo determinaba, ella sabía que dentro de esa mujer había algo por lo cual si ella se sometía a ella, iba a obtener una voluntad mayor. Ahora, tú en tu posición actual muchas veces no puedes ver el resultado final. Pero Dios te dice solamente que tienes que someterte, que tienes que obedecer sus principios, porque el resultado es de Dios. Amén. Ahora, y amado, podemos estar tan afectados por el contexto o por la problemática que nos rodea que no podemos ver a aquellas personas que Dios está poniendo a nuestro lado. Y ahí está tu solución. Y tú dices, ¿dónde está Dios que no te veo? ¿Dónde está Dios que me dejaste solo? Pero después que pasas todo ese tiempo, te das cuenta que Dios siempre estuvo a tu lado. Siempre hubo una puerta o siempre hubo una salida para tu vida, pero que tú ignoraste porque estaban velados tus ojos para la gracia de Dios. Ahora, Ruth y Noemí están volviendo a Belén de Judá. Ruth se compromete con esta mujer y se establecen en esta relación paternal y vuelven a Belén de Judá. Y Belén está en Judá, por eso se llama Belén de Judá. Y esto es, Judá es una tipificación o un ambiente de esta estación, de lo que estamos viviendo. Porque Belén significa casa de pan. Por lo tanto, en Judá es el lugar de precisión, donde tú encuentras la doctrina de Dios, donde tú encuentras los materiales para ser edificados, en otras palabras. Judá representa una configuración de gracia apostólica por cuanto es una fuente de doctrina y un lugar establecido y sustentado en la palabra de Dios. Lo que dice Hechos 2:42, ¿cierto? Y lo que yo te mencionaba en un principio. Ahora Noemí está siendo sanada de la amargura en Belén. Tú puedes leer la historia, cómo esa mujer, su vida es transformada, es cambiada. Por lo tanto, eventualmente, si tú estás en un lugar donde la palabra es impartida, donde tú tienes doctrina, eventualmente la amargura dejará tu vida. Amén. La doctrina sanará tu amargura. Amén. Amén. Ahora estas dos mujeres llegan a Belén y en la cultura en aquel tiempo, cuando los esposos o los padres de familia morían, tenía que haber un pariente cercano que tenía que redimir a esa familia para extender el linaje de aquella familia. Por lo tanto, vos es el pariente redentor en esta historia. Yo les motivo a que puedan leerlo. Lo hemos visto muchas veces esta historia, pero sé que todos no la pueden conocer. Y llegan a este lugar, Ruth y Noemí están llegando a Belén, y tenemos a este pariente vos, que es el Redentor. Y vos tiene un papel importante en este cuadro, porque representa la figura de Cristo sobre nuestras vidas. ¿Cuántos han sido redimidos por Cristo? Y de hecho, vos se casas con Ruth. Escucha lo que voy a decir. Vos se casa con Ruth. Y de esta relación es engendrado Obed, el cual es padre de Isaí,
quien engendra al rey David, que es el linaje de Jesús. Por eso yo te decía que tú nunca puedes ver el resultado de la voluntad de Dios en un contexto en el cual estás parado. Pero si tú obedeces, si tú te sometes a lo que Dios está poniendo delante de ti, tú sabrás que al final vas a poder ver la voluntad de Dios, aunque no lo entiendas en un principio. Ahora, este fue el resultado de una relación paternal. En el contexto actual, en ese contexto, sea cual sea, amado, ellas no podían ver el resultado final. Y eso es lo que pasa en nuestra vida. Muchas veces no vemos el resultado por el cual estamos siendo procesados en un momento. Por eso es que muchas personas abortan estos procesos de formación. Por eso mucha gente abandona las iglesias, porque no soportan los procesos de formación. La circuncisión es dolorosa, amado. Pero debemos entender y debemos conocer que el resultado de aquello por lo cual Dios nos está sometiendo tiene como resultado la voluntad de Dios, que es lo más importante. ¿Cuántos aman la voluntad de Dios? Tú tienes que vivir por Dios, por la voluntad de Él, para ser establecida en la tierra. Ahora, si tú te crees más importante que ello, amado, tú no estás en el negocio correcto. Tú no estás en el lugar correcto. Si tú crees que tu vida vale y merece más la pena que los propósitos de Dios, amado, tú estás en el lugar incorrecto. Lamento decirlo, pero no serás alguien relevante en las manos de Dios. No serás relevante para que los propósitos de Dios sean establecidos en la tierra, porque estarás finalmente representando una imagen personal. Una imagen personal. Y lo que nosotros producimos y representamos es Cristo. Amén. Ahora, el final es que Booz se casó con Ruth, pero quien está administrando todo este proceso para que Ruth y Booz se casen en esta relación de pacto es una persona desde atrás, una gracia paternal que es Noemí. Y Noemí parece muy invisible en este cuadro. Y por ahí los padres espirituales tienen que ser invisibles, porque la función de un padre espiritual es llevarte a Cristo, es llevarte a Dios, es llevarte a ser productivo, es llevarte a la formación. Amén. La gracia paternal de Noemí casi no se nota, es invisible, pero determina la realización de los propósitos de Dios entre Ruth y Booz, quienes eran los propulsores o los precursores del linaje de Dios, de Jesús en la tierra. Lo que vemos hoy, Booz debía casarse con Ruth para redimir esa casa, pero Ruth no está yendo sola. Y Ruth no está yendo bajo su mirada cerca de las cosas que ella piensa para tener a su pariente redentor. Se necesita un padre para guiar a un hijo. Mira lo que dice Ruth 3, el verso 3 al 5. Ruth capítulo 3 del 3 al 5. Mira lo que dice. Tú ves en el cuadro que Ruth no hace lo que quiere. Se establece bajo una guía, se establece bajo un patrón. Y mira lo que dice. Te lavarás, y nosotros somos lavados por la palabra de Dios, amado. Dice, te lavarás pues y te ungirás y vestirás tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Aquí está la función de un padre espiritual, dirigirte a los pies de Cristo, porque vos es figura de Cristo. Dice, y él te dirá lo que has de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Esta misión, amado, era una misión suicida, porque en aquel tiempo la cultura, si una mujer aparecía a los pies de un hombre, parecía que estuviese ofreciendo servicios de prostitución y de obtener algo a cambio monetario por esa relación. Le pudo costar la vida a esa mujer, pero fue fiel a la instrucción de un padre. Muchas veces nuestros padres nos dan instrucciones que nosotros y muchas veces no las obedecemos. Y nosotros tenemos el resultado de aquello. Por ahí por eso yo le decía en un principio que es difícil obedecer para nosotros. Es difícil someternos, porque luchamos con nuestra carne, luchamos con nuestra mente. El punto es cómo encontramos la realización de los planes de Dios a través de esa sumisión, de ese sometimiento a otra persona. Cuando vos despertara, Él determinaría lo que iba a hacer en esta situación. Y ustedes recuerdan el cuadro de Esther, Esther con el rey. Cuando Esther se casa con el rey Asuero, ¿cierto? Es parte del palacio del rey.
Y Amán, este enemigo del pueblo judío, quería exterminar a todo el pueblo judío. Entonces Mardoqueo le dice a su hija, Esther, que fuera a interceder por el pueblo. Y Esther 4:16 dice lo siguiente, es exactamente la misma imagen. Esther en una posición de hija y Mardoqueo en una función paternal sobre ella, como una puerta. Dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, dice Esther. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Dice, entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Es el mismo contexto. Esta reina no podía llegar y presentarse delante del rey si el rey no la llamaba. Pero había un asunto importante que resolver, y era que el pueblo judío quería ser exterminado. Literalmente querían matarlos a todos. Pero ella toma el riesgo de someterse a la instrucción de Mardoqueo y dice, si perezco, que perezca. Porque no sea que para esta hora he llegado al reino. Ambas situaciones, la de Ruth y la de Esther, están dirigidas por un padre espiritual, están siendo guiadas y dirigidas, recibiendo instrucciones para desatar algo mucho más importante. A ambas les pudo costar la vida. Cuando llegamos a una oposición de obediencia, tal como lo hizo Jesús, Ruth y Esther estaremos siendo alistados para manifestar la voluntad de Dios. Filipenses 2:8 dice lo siguiente, y estando en la condición de hombre, Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. La muerte y la muerte de cruz. Amado, tú para ser relevante en los propósitos de Dios, tú tienes que morir en obediencia a la palabra de Dios. Morir en obediencia a la instrucción de Dios, que viene a través de un hombre. Estas dos mujeres del antiguo pacto modelaron con precisión lo que significa una relación perfecta de paternidad espiritual. Mira lo que se declara de Ruth. Dice que ella es mejor que 7 hijos. De Ruth al final se dice esta es mejor que 7 hijos para Noemí, porque Noemí había quedado sin hijos. Y dice, mejor que 7 hijos. Y 7 es un número de perfección. Y esta relación de padre e hijo de Noemí y Ruth es un modelo perfecto de cómo conducirnos. Buscamos los propósitos de Dios, pero la voluntad de Dios no se hará manifiesta hasta que sus hijos vengan a un lugar de desarrollo en la naturaleza de Cristo a través de una imagen paternal, a través de una puerta. Porque a través de estas personas, a través de esta paternidad que ejerció Mardoqueo y que ejerció Noemí sobre estas personas, se abrieron puertas de salvación. Se abrieron puertas de linaje sobre otros. Ahora, ¿cómo tú encuentras tu puerta, tu gracia paternal? ¿Y cómo te sometes a ella para que los propósitos y la voluntad de Dios sean manifestadas sobre tu vida? Y no solamente sobre tu vida, para que la tierra se llene de la voluntad de Dios. La dinámica de padres espirituales, pastores o aquellos que te lideran, que ejercen corrección, administración sobre tu vida, está determinada por un contexto en la familia espiritual. Aquellos padres tienen cuidado, supervisión de sus hijos en las casas espirituales, que intentan desarrollar en ellos la naturaleza de Cristo a través de una impartición de gracia, para que esos hijos vengan a un lugar de madurez y en los planes de Dios se concreten sobre la administración que recibes, una administración de gracia. Este principio de personas sobre nosotros que ejercen paternidad, que en otras palabras es una puerta para nosotros poder expresar aquello por lo cual Dios nos ha traído en un tiempo en específico. Noemí ejerció paternidad y fue una puerta para traer la voluntad de Dios sobre Ruth, madre de Obed, que engendró a Isaí, que engendró al rey David y el linaje de Jesús. Mardoqueo ejerció paternidad sobre Esther y fue una puerta de salvación para todo el pueblo judío. José fue una puerta para Faraón, incluso para su propio padre. Melquisedec fue una puerta para Abraham. Abraham fue una puerta para Lot. Jetro fue una puerta para Moisés. Moisés fue una puerta para Israel. Todas estas profundas relaciones paternales, las cuales deben modelar el carácter de los hijos de Dios. Un padre espiritual será para ti como una puerta a la cual te lleva a los pies de Cristo y a alguien que es relevante en los propósitos de Dios. Por eso yo te preguntaba, ¿por qué necesitamos una puerta? Y es porque tú y yo necesitamos ser relevantes en los propósitos de Dios. No en el sentido del egocentrismo de una persona, de lo que yo puedo lograr, sino lo que Dios puede lograr a través de mí en el lugar donde tú te desenvuelves. Cómo tú
bajo una autoridad paternal, bajo una puerta, te conviertes en una puerta en el lugar donde te desenvuelves. Porque no hay autoridad en tu vida si tú primero no te sometes a una autoridad. No puedes manifestar ese manto de autoridad en el lugar donde tú vives. Un padre espiritual se convertirá en una puerta que te lleve a la circuncisión de tu corazón, a la disciplina de un hijo maduro. Y podemos ver en cómo Pablo ejerce una paternidad sobre Timoteo. Sobre Timoteo. Él es una puerta para el ministerio de Timoteo, literalmente. Y si tú lees todas las cartas de Pablo, y cuando él se refiere a Timoteo, tú ves una progresión, una formación en Timoteo. Como Pablo cuando le escribe a Timoteo le dice, todos me han dejado y estoy en la cárcel, estoy solo. Pero le estaba escribiendo a su hijo en la fe. Ahora Timoteo mira la progresión de su formación. Pablo lo llama de 7 formas distintas a través del de la Escritura. En Hechos 16 lo llama discípulo. En Corintios lo llama fiel, una persona fiel. En Primera de Tesalonicenses lo llama como un hermano. En Filipenses capítulo 2 habla de él de que es un hombre de preocupación sincera, genuina para con él. Después en Filipenses lo llama como un hijo que sirve fielmente a un padre. Después en Primera de Timoteo lo llama verdadero hijo en la fe. Y finalmente en Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 2 le llama hijo amado. Hijo amado. Como hay una progresión en nuestras vidas para ser llamados por nuestro Padre. Cómo nos comportamos de manera fiel en su casa. Cómo vamos modelando la imagen del Cristo para que seamos llamados hijos amados. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, tuvo que haber una confirmación, un testigo desde los cielos que confirmara que este hijo estaba representando al Padre. ¿Y cierto? Y dice que la voz del cielo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Porque es en los hijos amados en que Dios se complace. En los hijos amados, en los hijos formados, edificados, sometidos a una autoridad paternal, a una gracia que edifica nuestra vida, para que los propósitos de Dios y la voluntad de Dios sean desatadas sobre nuestra vida. Yo quiero ser relevante en los propósitos de Dios, amado. No porque tenga el ego o porque quiera ser más importante que otras personas. Es que quiero ser relevante en las manos de Dios. Es que quiero que Él me considere un hijo amado. No se trata de nuestras personalidades por sobre otras personalidades. Se trata de lo que dijimos en un principio. Se trata de que guardemos los mandamientos de Jehová, sus estatutos, todo lo que Dios nos prescribe, para que temamos a Jehová, para que andemos en sus caminos, para que lo amemos, para que sirvamos a nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Amén. Pónganse en pie, vamos a orar, amados.